Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure a Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Es tanto lo que adoro la gesta de mi vida que aquellos que la ignoran me desconocen, pienso. Mas si me conociera, la gente me darían hueco en su corazón, porque ignoran mi siembra de flores en las rocas, las fuentes de agua clara que me dio el arenal. Pepe Rubio, la hola. negación Hola. estéril. ¿De quién es esta voz? Es de las pocas que conservamos de la viajada de hoy, Mercedes Pinto, recitando uno de sus poemas en la película de Pedro Olea, Días de viejo color. Pero ella no era actriz, lo fueron sus hijos. Ella solo fue una de las grandes activistas feministas de la Edad de Plata española, una gran poeta, novelista y dramaturga, conferenciante, radiofonista, tertuliana, pedagoga, agente cultural. Habiendo hecho tantas cosas, ¿por qué no me suena de nada Mercedes Pinto? Porque hasta 2001, 25 aniversario de su muerte, estuvo prácticamente silenciada y porque la mayor parte de su vida estuvo fuera de España. Viajándola, lo entenderás. Nace en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, en 1889. Alicia Llarena, la biógrafa que la ha redescubierto recientemente, su nieta Alejandra Rojo y el editor Fran Garcera. Su padre era un famoso escritor de Canarias, Francisco María Pinto, muy apreciado. Su madre era original de Gran Canaria, del pueblo de Agaete concretamente, de la familia Armas. Era una familia acomodada realmente, una familia en la que pudo acceder a una educación individual. Porque su padre murió cuando ella tenía apenas 2 años de edad. Fue una casa de mujeres, era matriarcal porque mi abuela tenía una hermana, vivían en una misma casa allí en La Laguna. Pero ella se va a nutrir de todas las redes intelectuales y culturales de su padre. Y ella enseguida ya dio recitales muy pequeños de poesía y todos los que conocían a su padre dijeron pues la heredera de las letras. O sea, que de niña ya escribe poesía, ¿no? Todo un prodigio. Sí, y con 14 publica un poemario, escribe en prensa, un prodigio y mucho más. Fran Garcera, experto en la Edad de Plata y editor de su poemario Cantos de muchos puertos. Su familia, según cuenta ella en sus memorias, la apodaban la anarquista, porque no solamente tenía una potencia literaria, sino que además tenía unas ideas que estaban completamente avanzadas a su momento y también a su edad, que esa es otra de sus características, la gran conciencia social que tuvo desde muy joven. Todo va demasiado bien con Mercedes Pinto. Hasta que muy joven se casa con Juan de Foronda, un hombre con una grave enfermedad psiquiátrica que la maltrató. El matrimonio con Juan de Foronda fue el antes y el después, incluso el motivo central de toda su producción intelectual. Mercedes se casa inocente, ingenua de todo aquello, y la primera noche de bodas ya empieza su particular infierno. Fue precisamente la necesidad de proteger a sus hijos lo que hizo que ella diera un paso al frente. A Juan de Foronda le diagnosticaron con una paranoia celotípica. En 1919 ella logró desplazarse con él hasta Cienpozuelos para que ingresara en un centro sociosanitario. Su marido ingresa en el psiquiátrico de Cienpozuelos. Y Mercedes Pinto empieza a relacionarse con la intelectualidad madrileña, que no solo le busca trabajo, sino que la protege del marido, que con la ayuda de su familia consigue salir del psiquiátrico. Alicia Llarena y Alejandra Rojo. En ese tiempo empieza a conocer a algunos intelectuales importantes de Madrid, por ejemplo Colombine, que fue una amiga importante en esa época, conoció a Ortega y Gasset, también a Miguel de Unamuno, y Mercedes Pinto decide quedarse en Madrid con sus 3 hijos. Él era un tipo muy inteligente, convencía a todo el mundo que ella no era lo suficientemente cariñosa o que no era lo suficiente no sé qué. Bueno, tuvo que coger a los niños y decir, o sea, o mis hijos y yo o él. Huyendo incluso de pensión en pensión para no poder ser localizada al inicio, y toda esta red de intelectuales la apoyan, le buscan trabajo como columnista en algún periódico, articulista en algún periódico de Barcelona, de Madrid.
Pero estamos ante una mujer muy valiente. La verdad que mucho. Mercedes Pinto vivía como pensaba, que quiere separarse de su marido y buscando ayuda jurídica conoce al abogado Rubén Rojo y surge el amor. Fíjate, es curioso, el primer marido tenía 14 años más que ella y el segundo va a tener 14 menos, ¿no? Conoce a Rubén Rojo porque precisamente necesita un abogado. Ella sigue tratando de tener una especie de protección legal, una separación. Está hablando con el director del despacho, le dice: Rubén, acompaña a la señora Pinto hasta su casa. Bueno, y en ese paseo comienzan a hablar, quedan, en fin, y se desarrolla toda la historia amorosa y ella se queda embarazada de su primer hijo con Rubén Rojo. Fíjate en la situación, ¿no? Bígama, adúltera, o sea, impresionante, increíble para la España de aquella época. Claro, Mercedes Pinto es muy moderna. Y no para, protegiendo a su familia, publicando de esos años el poemario Brisas del Teide, sobrevive como puede, y en este contexto su amiga Carmen Burgos Colombine, que tenía que dar una conferencia en la Universidad Central, enferma y le pide a ella que la sustituya. Y ni corta ni perezosa, en una España muy católica y con miembros de la Casa Real entre el público, decide hablar del divorcio. Recreamos un fragmento. Oiga, es que ustedes piden pruebas del maltrato, pero ustedes comprenderán que muchas veces ese maltrato se da en la intimidad y es imposible que podamos traer pruebas de algo que sucede en la intimidad. Yo sé que muchas mujeres sentirán al oírme la impresión de que soy una librepensadora a la moderna. Yo puedo declarar sencillamente que soy cristiana y que el hogar y la familia son los tesoros que enajenan mi espíritu, pero no un hogar a la fuerza ni una familia creada en medio del terror. Por eso, digo antes, divorcio como medida higiénica. El divorcio como medida higiénica, y eso va y lo suelta en la Universidad en Madrid en 1923. Y en plena dictadura de Primo de Rivera, el general la citó al día siguiente en su despacho y este fue el diálogo recreado por Sergio Castro y Ana Uslé. ¿Es usted la señorita que ha dado esta semana una conferencia sobre el divorcio? Sí, solo que soy señora y con hijos. ¿Y no sabe usted que España tiene un concordato con el Vaticano? No, señor, no lo sabía. España es católica y no se puede consentir que se hable de cosas que Roma prohíbe. No lo puedo consentir porque otros seguirán hablando de cosas cada vez más prohibidas. ¿Entendido? Y que no se hable más. Hombre, es que te cite el dictador en su despacho y te eche esta bronca debió ser brutal para Mercedes Pinto. Pero ella no se retractó, ¿eh? Además, le empiezan a llegar rumores y amenazas de que sería deportada a Fernando Po, a Guinea Ecuatorial, pero ella se mueve antes. Le recomiendan como destino Uruguay, un país muy avanzado en aquella época. Fran Garcera. Antes, ella tiene que solucionar su situación matrimonial para poder salir de España con sus 3 hijos, puesto que necesitaba el permiso de su marido. Lo que hace es casarse en un pueblo de la frontera con Francia con Rubén Rojo y entonces incurre en un delito de bigamia, pero consigue, gracias a ese matrimonio y los papeles que se derivan de él, abandonar España hacia Portugal. Ven y dame tu mano, que en la mía será como de bronce. Y así fundidas romperemos el mundo, si en el mundo vallas levantan manos enemigas. Y Mercedes Pinto, casada y feliz, llega a Lisboa con su marido, sus 4 hijos, 3 del primer matrimonio y Rubén del segundo, para embarcar con destino Montevideo. Pero no todo es tan feliz. Alicia Llarena y Alejandra Rojo. El hijo mayor de Mercedes Pinto, con quien ella tenía una afinidad preciosa, le da un ataque cerebral y se muere en Lisboa. Y tienen que dejarlo atrás y seguir hacia adelante con el resto de la familia. Reposa ya, corazón, que en el rincón de la fuente donde crecen las oscuras, tristes, largas espadañas, el amor no ha de buscarte. Muere su hijo mayor en Portugal, pero nace mi padre en alta mar. O sea, toda la huida la hace embarazada, pierde a un hijo en Lisboa, pero le nace otro en el barco. Es una constante en la vida de Mercedes Pinto, la sucesión de dramas con situaciones de felicidad. Y a mitad de los años 20 llega con su familia a un país entonces muy moderno, Uruguay. Allí es libre por primera vez y demostró dónde podía llegar. Alicia Llarena. Enseguida empieza a trabajar en los diarios de Uruguay como articulista, en revistas literarias, como entrevistadora de grandes figuras femeninas. Se convierte incluso en oradora y el gobierno de Uruguay la contrata para dar conferencias también. Allí se publica también la novela Él, publica allí también su segundo libro de poemas, Cantos de muchos puertos. O sea, Uruguay es la explosión de Mercedes Pinto. Pero es que estrena también en el Gran Teatro Solís de Montevideo su obra Un señor cualquiera, crea una compañía de teatro y lo que le hace más famosa, que ya lo era, es la creación de la Casa del Estudiante y la radio.
fundó en su casa la Casa del Estudiante. ¿En qué consistía esto? Pues que en el patio de su casa todos los sábados había una actividad cultural que estaba abierta a toda la ciudadanía de Montevideo. Un sitio cultural, un lugar cultural tan famoso que hubo un momento en el que de hecho ya no tenía sillas para todo el mundo. Tanta gente que el ayuntamiento le mandaba sillas. También incluso en la radio, ahora que estamos en la radio, ella tuvo una sección que era una especie de consultorio. En aquella época se llevaban mucho los consultorios sentimentales, pero ella lo llamó consultorio espiritual. Toda la ciudadanía de Montevideo la conocía por ese programa en la radio. Pues qué pena, ¿no?, que no tengamos grabaciones de la voz de Mercedes Pinto en la radio. Entonces, como aquí nada se grababa prácticamente, pero gracias al documental sobre ella de David Baute, sabemos que siempre se despedía de la misma forma. Para todos, mimos, caricias, halagos y ternura. Pero hablando de despedidas, a principios de los años 30 abandona Montevideo y la ciudad le despide en el puerto. Cuando me vi abrazada por cientos de brazos de mujeres, saludada por el pueblo, por los estudiantes, los intelectuales y mis amigos los obreros en forma indescriptible, rodeada de flores, envuelta en lágrimas y en voces de amor, yo sentí la emoción más grande. Lo último que hace Mercedes Pinto antes de abandonar Uruguay es fundar la compañía de arte moderno Mercedes Pinto, y con ella comienza toda una gira por Sudamérica. ¿Por qué se va de gira? Ella quería volver a la ya España republicana, pero antes quería recorrer y vivir en algunos países americanos. Era como la piquer conferenciante, su nieta Alejandra Rojo. Iban en barco, con baúles, con el preceptor, con la ex monja, con el mono de mi tío Rubén. Me encuentro un librito de no sé qué lugar del mundo donde pone todas las conferencias que da en un día y alucinas. Cada conferencia era de diferente tema, era de diferente lugar. Podía ser en la universidad o en la iglesia de un pueblo. Y entonces me empecé a reír porque dije, no es posible. O sea, ¿cómo se puede tener esa capacidad de en todo un día tener todas estas conferencias, hablarles de distinta manera a cada uno para llegarles donde ella quería llegar? Pero es muy grande esta mujer. Pero hay un momento tras ir de un país a otro que llega a Chile, Alicia Llarena. Donde pensaba estar un rato, vaya, unos meses si acaso, ¿no? Pero se encuentra allí, por ejemplo, con Pablo Neruda, que de hecho le va a escribir un pequeño poema que hoy en día es el epitafio en su tumba en la Ciudad de México. Publica también su segunda novela, la novela Ella, y finalmente se queda trabajando para el gobierno chileno. Se ganaba la vida también como oradora, también trabajando en periódicos chilenos, y lo que iba a ser una visita al final se convirtió en una visita de 3 años que estuvo viviendo allí. Imagino que Mercedes Pinto volvería a su soñada España republicana. Pues no, porque en 1935 decide ir primero a Cuba, país con el que siempre soñó. ¿Y qué pasó? Que estalló la Guerra Civil en España un año después y se tuvo que quedar allí. Su hija Pituca se hace una gran actriz y se va a México. Sus hijos Rubén y Gustavo también optan por este camino y ella, además de seguir activa intelectualmente en La Habana, se dedica a ayudar a los que huyen del fascismo y del nazismo en Europa. Uno de los grandes hitos en Cuba de Mercedes Pinto fue conseguir que 930 refugiados judíos del fascismo nazi pudiesen desembarcar en la isla. Salían del Holocausto, no había ningún puerto que los quería admitir, entonces ella con sus relaciones políticas consigue que ese barco pueda entrar. Israel le dedicó, por su ayuda a los refugiados del nazismo, un bosque de más de 2.000 árboles en su país. No para de sorprenderme la fuerza en todos los campos de Mercedes Pinto y además en cada país se convierte algo así como en un faro. Y en Cuba está hasta 1943, su hija Pituca pues ya triunfa en México en el cine y ella se va con ella cuando muere su marido en Cuba, el amor de su vida, Rubén Rojo. El gran héroe escondido detrás de todo esto fue mi abuelo, porque irse con una mujer con hijos 17 años mayor a semejante aventura, desheredado, porque la familia, imagínate el escándalo, o sea, lo sería ahora. Pues imagínate entonces, y se arriesga a ir con ella a pesar de todo, por encima de todo, y fue una gran ayuda y siempre fue un gran apoyo para ella. Toda una vida. Y ya tenemos a Mercedes Pinto en México. Llega con 70 años, se dedicó más a seguir la vida de sus hijos, actores muy populares, también a relacionarse con toda la intelectualidad. Luis Buñuel lleva al cine su novela Él, y se hace tertuliana de la televisión. Pero ¿cómo eran familia? Alejandra Rojo. Sabía escuchar, era muy dulce. Nos reíamos mucho, además eran risas muy naif,
Le encantaban las historias que contábamos los jóvenes, le encantaba rodearse de gente joven. Nunca le oí un mal tono, nunca le oí quejarse. Tampoco hablaba de su pasado, porque era el día a día el que importaba. No quiero hablar de muertes, de éxodos ni dolores, no quiero hablar de penas, no quiero hablar, porque las llevo dentro de mí como una carga. O sea, que Mercedes Pinto vivía en presente. ¿A España vino? Vino con Rubén y Gustavo, sus hijos, pero porque fueron estrella también, además del cine mexicano en España en los 50. Incluso se alquilaron un pisito en Madrid que sirvió a Mercedes para relacionarse con los intelectuales y se reconcilió un poco con España. Y a Canarias, aunque terminó visitándola también, le costó más. El escritor Juancho Armas Marcelo es familiar y ha escrito mucho sobre su vida. Escuché hablar desde pequeño con sigilo y con murmullos. Oí hablar a mi familia de Mercedes Pinto, porque Mercedes había escogido un camino que no era exactamente el que los Armas pensaban que debía, dentro de una mentalidad tan conservadora como la que era la de ellos, la de mi familia, pensaban que había escogido un camino no deseado por ellos. La herida familiar de Mercedes Pinto, hoy ya superada, ella muere ya muy mayor, ¿no? Sí, a los 93 años en México, donde está su tumba y se puede leer los versos de que le dedicó Pablo Neruda, pero trabajó hasta el último día, ¿eh? Tuve la gran suerte de estar con ella la última noche de su vida y acababa de venir de Cuba porque le había invitado el gobierno cubano a dar unas conferencias allí. Y entonces, bueno, se le complicó un poco toda la cosa digestiva y tal y cual. Pero bueno, todavía enferma me decía, no te preocupes, vamos a ir al teatro. Mercedes Pinto vive en el viento de la tempestad, con el corazón frente al aire, con la frente y las manos frente al aire. Enérgicamente sola, urgentemente viva. Gracias a la vida. O sea, enorme Mercedes Pinto hasta el último momento, hasta el final de su vida. Pero lo más importante es lo que nos ha dejado. En su caso fue adelantadísima a su tiempo. Alejandra Rojo, nieta, Fran Garcera, editor, y David Baute, director de su documental. Podrán tu cuerpo aprisionar feroces, tu boca amordazar como a las fieras, pero no te podrán quitar los goces de pensar y adorar lo que tú quieras. Está escrito 10 años antes que el poema de Virginia Woolf. Cierra con llave tus bibliotecas si quieres, pero no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Lo que pasa es que nosotros olvidamos muy fácilmente. Mercedes Pinto lo que hizo al marcharse fue dejarnos un poco huérfanos, porque nos hubiéramos nutrido tantísimo de sus ideas y hubiéramos avanzado tanto. El mensaje de la defensa de los derechos de la mujer, de la violencia machista, del derecho de un niño y tantos mensajes que pudo lanzar en su época y que de alguna manera 100 años después son totalmente actualizables. No sabrán de ella, pero se llama Mercedes Pinto, gran poeta, novelista, activista cultural y pionera del feminismo. Y recuperada gracias al esfuerzo de la filóloga Alicia Llarena. Y hasta aquí una vida, se cierra el telón. Bajamos ahora este telón como el del eterno femenino, gritando con palabras parecidas y unánime ideal. Hay que cambiarlo todo, las costumbres, la indiferencia, las leyes, todo. Mercedes Pinto, otro descubrimiento. Pepe, gracias. A ti, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.